Bendiciones para todos. Hoy quisiera hablarles sobre el trigo y la cizaña, algo que siempre se enseña en las iglesias. Yo lo tomé de una manera un poco diferente. Mateo 13, capítulo 13, versículo 24 al 30 nos habla así, la palabra de Dios. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. La palabra de Dios no es difícil de entender. Lo que nos está diciendo esta parábola: dos sembradores que siembran dos clases de semillas en el mismo campo. De eso nos está hablando. Los creyentes son la buena semilla en el mismo campo. Los creyentes son la semilla, la buena semilla sembrada por Dios en el campo, que es el mundo. Y los hijos del maligno son la mala semilla sembrada por el diablo. ¿Dónde? En el mismo terreno, en el mismo campo donde Dios sembró la buena semilla. Así que tenemos dos sembradores, dos clases de semilla, dos cosechas. Dos sembradores, dos clases de semilla y dos cosechas. Llegará el momento en que habrá de recoger la cosecha. ¿Cuándo sucederá eso? Cuando Cristo regrese por segunda vez a la tierra. Enviará a sus ángeles para que levanten la cizaña y la quemen en el infierno. Y mandará a sus ángeles para que recojan a los hijos de Dios, los creyentes de todas partes del mundo, para ser salvos e ir a la eternidad en ese cielo prometido. Mateo 3:12 dice: su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Está hablando del infierno. El diablo es enemigo de Dios, eso lo sabemos, pero también de todos los creyentes. Jesús en la parábola se refiere al diablo como mi enemigo, porque dice así el padre de familia: esto lo ha hecho mi enemigo. Y luego explica a sus discípulos que su enemigo es el diablo. Entonces, bien claro, o sea que el diablo no es enemigo de todos, solo de Dios y de los hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios son hijos del diablo. El hecho de que Dios nos haya encomendado a proclamar la palabra del Señor no implica que nosotros tengamos que asociarnos con los hijos de Dios. La Biblia dice claramente que aquellos que hagan amistad con los enemigos de Dios se convierten en enemigos de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice:
en la palabra de Dios, oh almas adúlteras. Se está hablando de almas, no está hablando de cuerpo adúltero, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Es la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, versículo 4. David, el hombre que supo conquistar el corazón de Dios, entendía perfectamente este principio, un principio espiritual. Él lo dijo en el Salmo 139, 22. Dice así: tus enemigos son también mis enemigos. Y en el Salmo 119, 63, dice así: compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Así que recuérdalo. La primera enseñanza espiritual que nace de esta parábola es que la alianza con los hijos del diablo, las alianzas que trabajamos con los enemigos de Dios, van a arruinar nuestra vida espiritual. Por favor, recuérdalo. Por el amor de Dios, las alianzas que tengamos con los enemigos de Dios van a arruinar nuestra vida espiritual. Segundo punto es que Dios no es el Padre de todos. Es conflictivo lo que estoy diciendo, pero te voy a explicar. Con la palabra de Dios, Dios no es el Padre de todos, para que se entienda. En el mundo existen dos familias espirituales: la familia de Dios y la familia del diablo. La familia de Dios y la familia del diablo. O sea que tenemos dos familias, dos padres que tienen hijos. Y ojo, aquí no existen huérfanos espirituales. No hay columna del medio. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y la Biblia lo dice claramente, que aquel que no es hijo de Dios lo es del diablo. Así que sí o sí pertenecemos a una de estas dos familias. Y lo más triste que es por elección. Tú eliges, yo elijo. El famoso libre albedrío que está en Deuteronomio 32, si quieres buscarlo, y le dice así: elige tú el bien o el mal, el bien que es vida y el mal es muerte. ¿Qué es el mal? El pecado que hacemos, la desobediencia a Dios. La gran pregunta es: ¿a cuál de las dos familias pertenecemos? ¿Puedes estar seguro de que pertenece a la familia de Dios? ¿Cómo podemos estar seguros? Esa es la gran pregunta. Y algunos se confunden. Yo también me confundí en los primeros tiempos. Porque los hijos del diablo suelen hacer las mismas cosas que hacen los hijos de Dios. Entonces la gente se confunde y no es fácil diferenciar quién es quién. No es fácil diferenciar si realmente es hijo de Dios o lo es del diablo. Los hijos del diablo imitan y ellos hacen las mismas cosas que los hijos de Dios. Estoy hablando de una iglesia, estoy hablando de un templo, sea que cual fuera la denominación, sea cual sea la denominación, es la misma cosa. ¿Dónde sembró? En donde Dios sembró la buena semilla. Ahí el diablo sembró. No sembró en otra parte. En las iglesias donde nos reunimos, donde nos congregamos, en la iglesia. Ahí están las semillas. Entonces los hijos del diablo imitan en las iglesias. Ellos hacen las mismas cosas que los hijos de Dios. Sirven a los niños, con los ancianos, oran, rezan, predican, se congregan de la misma manera que un hijo de Dios y con los hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos diferenciar a un hijo de Dios y al que no lo es?
por una sola característica. Y te va a sorprender. La relación que esa persona tenga, ¿con qué cosa? Con el pecado. El pecado nos separa de Dios. Y lo dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Bíblicamente le voy a explicar. Porque la Biblia es la palabra de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. La Biblia en la Nueva Traducción dice así: uno puede saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. El que vive en pecado demuestra no pertenecer a la familia de Dios. El que vive en pecado demuestra no pertenecer a la familia de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El gran problema de la iglesia, los que nos congregamos, es que la gente, como yo al principio, como les dije, nos desanimamos. Como un globo, volamos y nos pinchamos espiritualmente. ¿Por qué? Cuando vemos a un creyente, entre comillas, hacer cosas malas, no podemos entender como un pastor, un sacerdote, un líder abusa de niños. No podemos entender cómo un líder espiritual puede malversar fondos de las iglesias. No podemos entender. Y nos desanimamos. Pero, ¿por qué la sorpresa? El hecho de que una persona diga que yo soy hijo de Dios no lo convierte en su hijo. La Biblia es muy clara: el que hace lo malo, el que practica el pecado, es hijo del diablo. Aunque sea el líder principal de una denominación, aunque sea el pastor principal de una iglesia y tenga millones de seguidores, hermanos míos, la Biblia es muy clara. El hecho de que una persona diga que es creyente no lo convierte en un hijo de Dios. Oye, el ser maduro puede estar predicando, pero es un hijo del diablo. Puede estar componiendo música, pero es un hijo del diablo. Puede estar predicando a mucha gente, una hambrena, se sanan todos, es casado, su esposa a su lado, pero sin embargo tiene una noviecita, es adúltero. Entonces esa persona es hijo del diablo, porque está pecando. La gran diferencia que lo distingue a un hijo de Dios de un hijo del diablo es la relación que tenga con el pecado. El hijo de Dios rechaza el pecado, pelea consigo mismo para no pecar. Y el hijo del diablo, él busca el pecado como un placer reiterado y gusto, pero en otro lugar él es el santo. Les digo, el que practica el pecado no pertenece a la familia de Dios. El que practica el pecado es hijo del diablo. Lo leímos en Juan 3.8, primera de Juan 3.8. Pero no nos desanimemos por los pecados que cometen algún líder espiritual. La única manera de diferenciar quién es quién es si ora, si se congrega, si lee la Biblia, es si obedece a Dios. Porque el que practica el pecado y hace lo malo es hijo del diablo, enemigo de Dios. Así que ahora tenemos que hacernos una pregunta, diría yo. Para mí también basta de mirar la paja en el ojo ajeno del hermano
controlemos, veamos si no hay una viga en el nuestro. Porque fácil es decir, no, mira un poco, mira, no, murmuramos, hablamos, mira un poco fulanito se pintó, no, ¿por qué se habrá pintado si no suele pintarse? Algo habrá. Ni a murmurar la gente fuera. Miran un poco su vestido como vino, y a lo mejor es su único vestido, o no sé. No vayamos a juzgar, no vayamos a chusmear por ahí lo que pasa sin saber por qué. O sea que miramos la paja en el ojo ajeno del hermano y no vemos la viga en el nuestro. La pregunta que debemos hacerlo, y me incluyo yo, es ¿qué relación tengo con el pecado? ¿El pecado es nuestro amigo o es nuestro enemigo? Repito, ¿es nuestro amigo o nuestro enemigo el pecado? Es la única forma que tenemos para saber si somos hijos de Dios. No importa cuántos años tengamos en la iglesia, no importa si salimos todos los días a predicar, si leemos la Biblia todos los días, claro que es bueno, pero lo que más importa, más que todo eso, es si obedecemos a Dios, y el pecado es nuestro enemigo. Lo leímos en la parábola, el bien y el mal están mezclados en todas partes, dice. El trigo y la cizaña juntos. El diablo siembra a sus hijos como creyentes falsos en el mismo terreno, en el mismo lugar donde Dios ha sembrado los creyentes verdaderos, es decir, la buena semilla. Es importante que entendamos esto. Buenos y malos, hijos de la luz, hijos de las tinieblas, hijos de Dios, hijos del diablo, están mezclados, conviven en la misma comunidad de fe. Dos sembradores en el mismo lugar, la buena semilla, el trigo, y la mala semilla, la cizaña. ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos está diciendo con esto? Que cuando le dijeron, vamos a cortar dos, no, déjalo, que crezcan juntos. Que la iglesia, nos dice Dios, que la iglesia no es un lugar completamente puro. No es un lugar totalmente descontaminado del mal. Tenemos que aceptarlo, de que en la iglesia hay una mezcla entre trigo y cizaña. Y les confirmo, 2 Corintios 11, capítulo 11, versículos 14 y 15, dice lo siguiente: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicias, cuyo fin será conforme a su obra. En 1 Juan 2:19 dice: los enemigos de Cristo estaban entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Esta mezcla entre buenos y malos, entre hijos de la luz e hijos de las tinieblas, seguirá hasta la segunda venida de Cristo. Él hará separar los buenos de los malos, los buenos para la vida eterna con Él, en ese cielo prometido, en la nueva Jerusalén, y los malos al lago de fuego que arde con azufre. Esto será así, depende de nosotros, de nuestro libre albedrío. Así que debemos procurar la santidad, a pesar de la imperfección que hay en la iglesia. No sea excusa para no procurar, que no sea una excusa para no tratar de ir en santidad, camino de santidad. Nadie verá a Dios sin santidad. Tenemos que procurarle a Dios un ambiente de honra y de respeto para que Él pueda manifestarse en nuestra vida y glorificarse por las obras que puedan suceder. Gracias Padre, gracias Cristo, gracias Espíritu Santo de Dios. Y Espíritu Santo de Dios, haz que los que escucharon esta charla lo entiendan y se alejen del pecado y se acerquen cada día más a Dios para ser verdaderos hijos de Dios. Padre, la gloria es tuya, porque tuyo es el poder, la honra, Señor. Amén. Amén.